Bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese rincón virtual donde les traemos las últimas noticias, los chismes más jugosos y las tendencias más candentes del mundo del espectáculo turco y latino. ¡Ay, Dios mío, cuánto me emociona tenerlos aquí conmigo hoy! Y prepárense porque tenemos un vídeo que, lo presiento, les va a encantar, sobre todo si son fanáticos de Halil İbrahim Ceylan, ese galán que nos roba el aliento. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos en una decisión, una movida estratégica, un cambio de rumbo, llamémoslo como queramos, pero lo cierto es que Halil İbrahim Ceylan, nuestro querido galán turco, ha sorprendido a propios y extraños con una elección que ha dejado a muchos, incluyéndome, boquiabiertos. Vamos a desmenuzar cada detalle, a analizar las posibles razones detrás de esta decisión que sacude los cimientos de su carrera, y por supuesto, a especular sobre lo que esto significa para su futuro en la industria del entretenimiento, una industria que, como bien sabemos, es tan voluble como el clima. Así que agárrense fuerte, pónganse cómodos y preparen sus palomitas, porque esto se pone bueno. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, como diría mi abuela, quiero pedirles un favor enorme, un favorcito que no les tomará ni un segundo. Si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este oasis de noticias y chismes, o incluso si son veteranos que nos acompañan fielmente pero aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? No se pierdan ni un solo vídeo. Suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Prometo con el corazón en la mano que siempre les traeremos lo mejor, la información más fresca, los chismes más jugosos y los análisis más profundos. Y ahora sí, mis amores, vamos al grano. Como bien saben o quizás están por descubrir, Halil İbrahim Ceylan se ha convertido en uno de los actores turcos más populares de los últimos tiempos. Su carisma, ese encanto natural que lo envuelve, su talento innegable y, seamos honestos y sinceros, su atractivo físico que desafía la ley de la gravedad, lo han catapultado a la fama internacional, convirtiéndolo en un rostro familiar en muchos hogares alrededor del mundo. Lo hemos visto brillar en varias producciones, desde dramas intensos hasta comedias ligeras, pero fue su papel en la serie Emanet, esa telenovela que nos robó el corazón, el que lo consolidó como un verdadero fenómeno, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. La química que tenía con su coprotagonista, la talentosísima Esra Türkoğlu, fue innegable, una chispa que encendió la pantalla y que hizo que los fans se volvieran locos con su historia de amor, una historia llena de pasión, de drama y de momentos inolvidables. Pero como en la vida real, y como bien sabemos los que hemos amado y sufrido, las cosas no siempre son color de rosa, no siempre tienen un final feliz digno de un cuento de hadas. Después de una temporada exitosa, una temporada que lo elevó a la cima del estrellato, Halil İbrahim Ceylan decidió dejar la serie Emanet. Esta fue la primera sorpresa, la primera bomba que nos soltó, un baldazo de agua fría que dejó a muchos fans preguntándose qué había pasado, porque abandonaba un proyecto que le estaba dando tantas alegrías y que lo había convertido en un nombre conocido en todo el mundo. Fue como si de repente el príncipe azul decidiera abandonar su castillo y adentrarse en el bosque oscuro, sin dar explicación alguna. En ese momento, mis amores, las especulaciones no se hicieron esperar. La prensa rosa, los foros de internet, las redes sociales, todo el mundo estaba hablando de Halil İbrahim Ceylan. Algunos decían con aire de saberlo todo, que quería explorar nuevos caminos y desafiarse a sí mismo con papeles diferentes, que estaba buscando nuevos horizontes que le permitieran crecer como actor. Otros, más maliciosos como siempre los hay, apuntaban a diferencias irreconciliables con la producción, a problemas de ego, o incluso, agárrense, a una relación tensa con su compañera Esra Türkoğlu. Los rumores volaban como mariposas en primavera, cada uno más jugoso que el anterior. Pero lo cierto es que Halil İbrahim Ceylan nunca dio una explicación clara y concisa sobre su partida. Simplemente dijo con una sonrisa enigmática, que era el momento de seguir adelante, de cerrar un capítulo y abrir uno nuevo. Y vaya que siguió adelante, mis querubines. Después de un tiempo alejado de las cámaras, un tiempo en el que seguramente se dedicó a reflexionar, a recargar energías y a planificar su futuro, Halil İbrahim Ceylan anunció su regreso a la televisión con una nueva serie. La expectativa era enorme. El mundo entero contenía el aliento, ansioso por saber qué papel interpretaría, con quién compartiría pantalla y, lo más importante, si lograría superar el éxito arrollador de Emanet. La presión era palpable, la vara estaba muy alta, pero todos confiábamos en que nuestro galán turco estaría a la altura del desafío. Pero aquí es donde viene la verdadera sorpresa, el giro inesperado, la decisión clave de la que les hablaba al principio del vídeo, la que nos tiene a todos hablando y especulando.
Halil İbrahim Ceylan no solo regresó a la televisión con una nueva serie, sino que también decidió cambiar radicalmente de registro, dar un giro de 180 grados a su carrera, sorprender a propios y extraños con una elección audaz y arriesgada. Dejó atrás los dramas románticos, las historias de amor llenas de pasión y de desgarro, el género que lo había hecho famoso y que lo había catapultado a la fama, y se embarcó en un proyecto completamente diferente, algo que nadie se esperaba, una serie de acción y suspense. Sí, mis amores, lo escucharon bien. Halil İbrahim Ceylan se ha transformado, como por arte de magia, en un héroe de acción, en un justiciero moderno, en un tipo duro que no le teme a nada. Atrás quedó el galán romántico de mirada tierna y suspiros enamorados, el príncipe azul que rescataba a la damisela en apuros. Ahora lo vemos con armas, corriendo a toda velocidad, saltando obstáculos imposibles, peleando contra villanos despiadados y protagonizando escenas de alto riesgo que nos dejan sin aliento. Un cambio radical, sin duda alguna. Una metamorfosis que ha dejado a muchos con la boca abierta y que ha generado un sinfín de preguntas. Esta decisión, como era de esperarse, ha generado un debate intenso entre sus fans. Algunos lo aplauden con entusiasmo, lo felicitan por su valentía y por su deseo de reinventarse, de no quedarse estancado en un mismo papel. Creen que es un actor versátil, capaz de interpretar cualquier tipo de papel, desde el drama más desgarrador hasta la comedia más ligera, y que esta nueva faceta le permitirá mostrar todo su talento, demostrar que es mucho más que una cara bonita. Otros, en cambio, se muestran más escépticos, más cautelosos. Piensan que Halil İbrahim Ceylan se ha equivocado al alejarse del género que lo hizo famoso, que esta nueva serie no estará a la altura de las expectativas y que podría perjudicar su carrera a largo plazo. Las opiniones están divididas, el debate está abierto, y cada uno tiene su propia visión sobre esta arriesgada apuesta. Pero ¿cuáles son las razones detrás de esta sorprendente decisión? ¿Qué motivó a Halil İbrahim Ceylan a dar este giro inesperado a su carrera? Bueno, aquí entramos en el terreno de la especulación, como les decía al principio, pero podemos hacer algunas conjeturas basadas en lo que sabemos sobre Halil İbrahim Ceylan, sobre su personalidad, sobre sus ambiciones y sobre la industria del entretenimiento turco, una industria que, como bien sabemos, es muy competitiva y exigente. En primer lugar, es posible que el actor simplemente se sintiera encasillado en el papel de galán romántico, que estuviera cansado de interpretar siempre el mismo tipo de personaje. Después de interpretar a Yaman Krml en Emanet durante tanto tiempo, es comprensible que quisiera probar algo diferente, algo que lo sacara de su zona de confort y que le permitiera demostrar que es capaz de hacer mucho más que suspirar y mirar con ojos de cordero degollado. Quizás sentía la necesidad de romper con esa imagen y mostrar su lado más duro, más audaz, más rebelde. En segundo lugar, es probable que Halil İbrahim Ceylan esté buscando nuevos desafíos, que quiera crecer como actor y explorar nuevas facetas de su talento. La serie de acción le ofrece la oportunidad de trabajar con directores y guionistas diferentes, de aprender nuevas habilidades, como el manejo de armas o las artes marciales, y de explorar facetas de su personalidad que antes no había podido mostrar. Es una oportunidad para reinventarse, para sorprender al público y para demostrar que es un actor completo y versátil. En tercer lugar, es posible que el actor esté pensando en su futuro a largo plazo, que se esté preparando para los cambios que inevitablemente llegarán con el tiempo. Sabe que la fama es efímera, que hoy estás en la cima y mañana puedes caer al olvido, y que para mantenerse relevante en la industria del entretenimiento es necesario reinventarse constantemente, adaptarse a los nuevos tiempos y no quedarse estancado en un mismo papel. Al cambiar de género, Halil İbrahim Ceylan está ampliando su abanico de posibilidades y asegurándose de que seguirá teniendo trabajo en el futuro, independientemente de lo que depare el destino. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que Halil İbrahim Ceylan simplemente quiera sorprender a sus fans, generar controversia y mantener su nombre en boca de todos. Sabe que su decisión ha generado mucha expectación y que muchos están ansiosos por ver cómo se desenvuelve en este nuevo papel. Al final, el actor es consciente de que el éxito de su nueva serie dependerá de la respuesta del público y está dispuesto a correr el riesgo, a apostar fuerte por su talento y por su visión. Ahora bien, ¿qué significa esta decisión para el futuro de Halil İbrahim Ceylan? ¿Cómo afectará su carrera a largo plazo? Bueno, es difícil predecirlo con certeza, como bien saben, pero podemos hacer algunas predicciones basadas en lo que sabemos sobre la industria del entretenimiento turco, sobre las tendencias del mercado y sobre las preferencias del público.
Si la nueva serie de Halil İbrahim Ceylan tiene éxito, si logra conquistar al público y a la crítica, el actor podría consolidarse como uno de los principales héroes de acción de Turquía, un referente en el género. Esto le abriría las puertas a nuevos proyectos, a nuevas oportunidades, y le permitiría trabajar con algunos de los directores y productores más importantes del país, e incluso, quién sabe, del mundo. Podría convertirse en una estrella internacional, un nombre reconocido en Hollywood. Sin embargo, si la serie no funciona, si no logra conectar con el público y no cumple con las expectativas, Halil İbrahim Ceylan podría enfrentarse a una situación difícil, a un revés en su carrera. Podría perder parte de su popularidad, su imagen podría verse afectada y podría tener dificultades para encontrar nuevos trabajos, al menos en el género de la acción. En este caso, el actor tendría que replantearse su estrategia y decidir si vuelve al género que lo hizo famoso, al drama romántico, o si sigue explorando nuevos caminos, buscando nuevos desafíos que le permitan crecer como actor. En cualquier caso, lo que está claro es que Halil İbrahim Ceylan ha tomado una decisión arriesgada pero valiente, una decisión que demuestra su ambición, su talento y su deseo de superarse a sí mismo. Ha demostrado que no tiene miedo de salir de su zona de confort, de romper con los esquemas y de desafiarse a sí mismo para seguir creciendo como actor. Ahora solo queda esperar y ver cómo se desarrolla esta nueva etapa en su carrera, observar cómo evoluciona su personaje y cómo reacciona el público ante este cambio radical. En resumen, mis amores, la decisión clave de Halil İbrahim Ceylan de cambiar de género y protagonizar una serie de acción ha sorprendido a todos sus fans, ha generado un debate apasionado y ha puesto en tela de juicio su futuro en la industria del entretenimiento. Esta movida arriesgada podría consolidarlo como un héroe de acción o, por el contrario, afectar su popularidad y dificultar su carrera. Solo el tiempo dirá si su apuesta fue acertada, si logró conquistar al público y a la crítica con su nueva faceta. Lo que sí es seguro es que Halil İbrahim Ceylan ha demostrado valentía, ambición y un deseo constante de reinventarse, de no quedarse estancado en un mismo papel y de seguir creciendo como actor. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo, por acompañarme en este análisis profundo de la carrera de Halil İbrahim Ceylan. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes, que hayan aprendido algo nuevo y que hayan podido formarse su propia opinión sobre esta sorprendente decisión. Ahora quiero saber su opinión, quiero escuchar sus voces. ¿Qué les parece la decisión de Halil İbrahim Ceylan? ¿Creen que ha hecho bien en cambiar de género? ¿O creen que debería haber seguido interpretando papeles románticos? ¿Cuál es su predicción para el futuro de su carrera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo todos y me encanta saber lo que piensan, me encanta interactuar con ustedes y conocer sus diferentes puntos de vista. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, si lo encontraron informativo, entretenido o simplemente les hizo pasar un buen rato, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones, para estar al día con las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco y latino. Hasta la próxima, mis amores. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Los quiero.